Evangelio de San Juan siempre nos invita a asumir el discipulado con actitud y decisión de fe, para encontrarnos con la vida eterna, independientemente de la calidad de vida, creyendo siempre en un ser santo de Dios. A cada instante debe de ser la revelación plena y definitiva de Dios, el centro de nuestra atención, y tener como característica ser fiel de ir a Jesús. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, la reflexión del día de hoy va a estar basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 60 al 69. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que le creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el desarrollo de la meditación del Evangelio, los invito a que examinemos nuestra actitud y que tratemos de identificar si somos verdaderos discípulos o falsos, así como los judíos, que ellos siempre estaban persiguiendo a Jesús. Determinemos si murmuramos o escandalizamos o nos negamos a seguir en el camino que conduce a Dios, o estamos en el pensamiento inconcebible que un hombre podrá albergar la pretensión de querer ser a Dios presente en la tierra. La murmuración y el escándalo que provocan las palabras de Jesús trae como consecuencia actitudes en su contra, como la repugnancia, y también trae cuestionamientos a la idea de que no es posible que un Dios sea humano. Mis hermanos, quiero indicarles que mientras querramos aferrarnos a nuestros pensamientos, a nuestra propia percepción de Dios, como la de los judíos, esa que Dios solo está en el cielo y que solo existe en Él mismo, Jesús, esa imagen
da en debilidad y fragilidad. Lo hacemos un Jesús de mentiras. No puede ser portador de la vida eterna si tenemos esos pensamientos, si tenemos esas actitudes que solo logran alejarnos y destruirnos, debido a que nos hace dejar al descubierto la hipocresía que podemos ser. Esa actitud hipócrita con la que queremos seguir a Jesús o ser discípulos de Él, nos lleva a negar y a opinar que el que come su carne y bebe su sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré al último día. Eso es lo que negamos, hermanos. Debemos entonces de aceptar que Jesús se atrevió a romper paradigmas, o sea, costumbres, al indicar que es a través de las opciones fundamentales de la vida, como lo es al contemplar al Hijo, estamos creyendo en Dios. Sin embargo, a pesar de nuestro murmullo, Jesús no cambia. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso vivió plenamente apasionado por llevar a cabo su misión de salvación en este mundo. En el desarrollo de la meditación del Evangelio, los invito a que examinemos nuestra actitud y que tratemos de identificar si somos discípulos verdaderos o falsos, así como los judíos que lo estaban siguiendo. Determinemos si murmuramos o escandalizamos o nos negamos a seguir en el camino que conduce a Dios, o estamos en el pensamiento inconcebible que cómo un hombre puede albergar la pretensión de querer hacer presente a Dios aquí en la tierra. La murmuración y el escándalo que provocan las palabras de Jesús trae como consecuencia actitudes en su contra, como la repugnancia y cuestionamientos a la idea que no puede ser posible que un Dios se haga humano. Mis hermanos, quiero indicarles que mientras querramos aferrarnos a nuestros pensamientos erróneos, a nuestros egos, a nuestro orgullo, o querramos imponer nuestra propia percepción de Dios, como lo hacían los judíos, esa que solo Dios está en el cielo y que solo Él existe en Él mismo, estaremos negándonos que se hizo carne y habitó entre nosotros. Como ello y con ello hacemos de Jesús una persona débil y frágil. Lo hacemos un Jesús mentiroso, un Jesús exagerado, que no puede ser portador de la vida eterna. Actitudes que solamente logran alejarnos y destruirnos, debido a que hace dejarnos al descubierto lo hipócrita que podemos ser. Esa actitud hipócrita con la que queremos seguir a Jesús o ser discípulos de Él. Esa actitud nos lleva a negar y a opinar que el que come su carne y bebe su sangre vive de vida eterna y que Él lo resucitará el último día. Debemos de aceptar que Jesús se atrevió a romper paradigmas o costumbres o formas de ser o formas de pensamiento al indicar que es a través de las opciones fundamentales de la vida, como lo es que
que al contemplar al Hijo estamos creyendo en Dios. Sin embargo, a pesar de nuestro murmullo, Jesús no cambia a hacer la voluntad de Dios. Por eso vivió plenamente, apasionado por llevar a cabo su misión de salvación en este mundo. Hoy estamos viviendo una gran oportunidad a través de la pandemia, del fracaso de nuestros gobernantes, el colapso de nuestros hospitales, el cierre de nuestras escuelas, la reducción de la asistencia a la Eucaristía, acontecimientos que dan ganas de escapar y de huir. Pero ¿para dónde vamos a huir? Si nos vamos a los 5 continentes, nos vamos a dar cuenta que allí también hay contagios. Y es decepcionante. Sin embargo, si lo vemos con actitud positiva, estas son situaciones que nos invitan a responder la pregunta que le hace Jesús a sus 12 discípulos. ¿Quieren irse ustedes también? El cambiar ese murmullo, ese escándalo y convertirlo en palabras de espíritu y de vida. Te pregunto, ¿has pensado marcharte? Y si tu respuesta es sí, ¿a dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a correr? ¿Dónde te refugiarás? Debemos de creer, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Jesús, al igual que en Cafarnaúm, Él sabe si crees en Dios. Él conoce nuestros corazones. Por eso, hoy nos dice que ninguno puede venir a Jesús si no se lo concede el Padre. Y entonces viene la actitud de los discípulos falsos que se volvieran atrás y ya no andaban con Él. Vean cómo comienza el versículo 66, dice, muchos de sus discípulos, repito, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Sin embargo, hermanos, llamar discípulos a las personas aquí presentes en este pasaje no implica que fueran verdaderos o que tuvieran una fe genuina para Cristo. La palabra griega matet significa discípulo, y esto se refiere a alguien que se apega a un maestro como estudiante o como aprendiz, pero no implica nada sobre la sinceridad o sobre la devoción del discípulo. Y déjeme ponerle un ejemplo de esto, además de los discípulos de Jesús, los reales discípulos de Jesús. El Nuevo Testamento también habla sobre los discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, en Mateo capítulo 22. También estaban los de Pablo en Hechos capítulo 9. Y así también estaban los discípulos de Moisés. Entonces, aunque a Jesús lo seguían grandes multitudes, especialmente al comienzo de su ministerio, la mayoría estaba fascinada por sus milagros, sobre todo por las curaciones, las enfermedades y por la alimentación. En al menos 2 ocasiones, la alimentación que daba a miles de personas. Es decir, ellos buscaban emociones, no la verdad. Y no es aceptable, hermanos, que si hoy ocurre lo mismo, que alguien diga llamarse cristiano y que por ir a las iglesias lo haga solamente a buscar emociones para pasar una bonita hora o un domingo. Muchas veces somos atraídos superficialmente a Jesús
y no estamos dispuestos a aceptar como palabras de vida eterna, pero aún no decidimos abandonar el murmullo. Estamos escandalizando en cada momento. Recordémonos que Jesús nos quiere fríos o calientes, porque tibios nos va a vomitar. Sin embargo, hay una propuesta de cambio cuando Jesús pide que le reconozcamos como el pan de vida e insiste que la vida eterna solo se encuentra con un compromiso completo y es con Él. Eso implica una exigencia más de lo que estamos dispuestos a dar al Señor. Por eso, los discípulos falsos darán la espalda a Él y a su salvación, incapaces de seguir asumiendo compromisos de fe, de ajustarse a las exigencias de una vida cristiana. Ahora te pregunto, ¿dónde está tu fe? La falta de compromiso nos aleja y acrecienta nuestra incredulidad. Por lo tanto, no aceptamos la enseñanza y genera esta una reacción típica de los falsos discípulos. Cuando el Señor nos exige reconocer nuestra bancarrota espiritual, confesar nuestros pecados y comprometernos con Él como la única fuente de salvación. Es ahí, señores, cuando nos ofendemos, cuando nos sentimos que están combatiendo nuestra dignidad cuando no es así. Por otra parte, los discípulos verdaderos vienen a Cristo con pobreza de espíritu, reconociéndose pecadores, como dice Mateo capítulo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También dice, los discípulos verdaderos vienen a Cristo, lamentando su pecado, arrepentidos de sus pecados. Asimismo también, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Y los discípulos verdaderos vienen con hambre, vienen con sed de justicia que solo el Señor puede satisfacer. Hermanos y hermanas, ser verdadero discípulo de Jesús no es blando, es difícil, es duro. Es querer ver a Jesús sin problemas, a querer competir con Él, como el Todopoderoso. No lo vemos como un bebé frágil en el pesebre. No tenemos problema de verlo como un buen reformador social con un mensaje amplio de amor y de tolerancia. No tenemos ningún problema en verlo como un ser humano ideal al que todos deberíamos imitar. No tenemos ningún problema en verlo como la fuente de salud, riqueza y felicidad terrenal. Y también, ¿por qué no decirlo?, que es lo que mueve el espíritu, la vida eterna. Hermanos, la vida espiritual solo viene cuando el Espíritu Santo imparte vida en Cristo en el creyente. El Espíritu Santo no viene de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En conclusión, rechazar la propuesta de la salvación no es la falta de información, sino la falta de fe. Recordemos que nadie puede tomar por sorpresa a Jesús y que con estas enseñanzas debemos de aceptar la soberanía absoluta de Dios en la salvación. Lo primero que pide de ti es que vengas reconociendo tu pecado, pero confiando en la obra que Él hizo por pecadores, muriendo en la cruz. Ven a Cristo arrepentido, con fe, y tú
pasarás a ser parte del privilegio de reconocer al Padre a través del Hijo y ser parte de esa sinfonía de la gloria y amor que disfrutaremos por los siglos de los siglos.